testimonios. Entonces a mediodía siempre había un testimonio, hermano. Y que yo fui guerrillero, y que yo fui caníbal, y que yo fui el loco de la celda 8, y que yo fui no sé qué, y que yo fui brujo, y yo me los oía, hermano. Y ahí estaba. ¡Alá, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! Y bueno, y estaba oyendo las barbaridades que hacían, pero que al final de cuentas la persona se había convertido. Usaban una hora así como para contar todas las cosas malas y como unos 3, 4 minutos para contar cuando se convirtieron, ma. Era bien edificante. Pero cuando mi mente se empezó, y yo amaba al Señor con todo mi corazón en ese momento, pero ni sabe qué me pasó. Me invitaron y yo era diácono y había trabajado en el departamento de visitación y de obreros, o sea que ya trabajaba en la iglesia. Y entonces me invitaron a participar. Se inauguraron los discipulados y entonces me dijeron que si yo quería ser discipulador. ¿Y qué era eso? Pues enseñar la palabra. ¿Y cómo tenía que enseñar la palabra? Pues nos iban a dar un tema, nosotros lo íbamos a estudiar, lo íbamos a ampliar y ese tema íbamos a dar. Teníamos instrucciones precisas de no trasladar el culto de la iglesia a las casas, no hacer eso. Nada de que ahora se ponen aquí 10 sillas así como que fuera y un púlpito así en alto para predicarle a 10 hermanos de... No, sino que teníamos instrucciones. Y qué bonito, hermano, que si la gente no llegaba, nos quedáramos con los de la casa que habían abierto alrededor de la mesa. Y mejor si habían frijolitos con crema y cafecito. Y entonces con la Biblia ahí sobre la mesa empezáramos a dialogar y a platicar. Hoy se ha perdido eso en algunos lugares y creen que esa es una célula de crecimiento en donde tenemos que traer gente para que nuestra iglesia sea mega iglesia y el domingo alquilemos buses para llenar el templo y no importa que a toda costa, y en otros lados se ponen a hacer culto y hacen un gran escándalo, los vecinos se quejan y eso no es así. Entre paréntesis le voy a decir algo muy importante: la iglesia va a tener que volver a ese estilo de alguna forma. Miren lo que pasó hace, ¿cuánto fue que explotó lo de la gripe esa fea? Aunque no sé si hay gripe bonita, pero esa cochina. ¿Cuánto? Un mes. Mire, hay iglesias de las nuestras y de amigos de allá en el Distrito Federal que tuvieron que cerrar dos semanas. Le repito, acabo de regresar de Chile y gracias a Dios vengo sin tos y sin nada de eso. Pero allá estaban pasando casi a alerta roja. Y dijeron que probablemente podían suspender las actividades. ¿Y cómo hace uno para hacerle seguimiento a toda la gente que usted ha estado evangelizando y a todos los hermanos que anhelan seguir? ¿Cómo hace? Entonces tenemos que ver. Bueno, gracias a Dios nosotros aquí tenemos la dicha de que tenemos 2 radios. Y ese sería el momento para agarrar y en la radio y discipularlo y platicar. ¿Y usted quién es? ¿Y dónde está? Pero también los discipulados. Por eso los discipulados hay que fortalecerlos, hermanos. Hay que fortalecerlos y usted debe de acostumbrarse a ir a los discipulados y hay que supervisar a los discipulados, porque no pretendo que el discipulado se convierta en una iglesia, porque no es eso. Después nosotros enviamos gente y hay un montón de gente que se está enviando y que son pastores, pero los discipuladores tienen que comprender que están haciendo una tarea de enseñar, de platicar. En los discipulados, entre paréntesis, déjenme decir una vez más, no se vale recoger ofrendas en los discipulados.
No es eso. La visión del discipulado no es esa. No, hermanos, que el discipulado está grande, vamos a comprar un teclado. No, no, aquí hay. Entonces préstemelo. No, venga a la iglesia. Y aquí adoramos. El discipulado es para explicar la palabra. Cuando se reunían en las casas con el Señor, los discípulos le preguntaban, ¿de qué se trata esa parábola que dijiste? No se ponían a hacer nada. ¿Y de qué se trata tal cosa? ¿Y por qué les hablas en parábolas? Porque así es la cosa para ustedes. Les voy a explicar, porque a ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos, los misterios, perdón, del reino de los cielos. Y empezaba a platicarles en el discipulado, donde uno puede platicar. ¿Y por qué tal cosa? Y hermano, disculpe, yo vengo de otra iglesia, pero usted, ¿por qué las hermanas ahí se cubren para orar? Porque allá en mi iglesia los hermanos eran los que se cubrían, dice. Y entonces ya viene el discipulador y empieza por esto y esto y lo otro y aquello y por aquí y por allá. Y hermano, disculpe, ¿y por qué danzan? ¿Y por qué la danza la entrenan, hermano? ¿Por qué no brota con espontaneidad? Pues sí, también con espontaneidad, pero también les enseñé en el retiro a los pastores que hay 7 clases de danza según la Biblia, y una de ellas aparece como un movimiento de una máquina y da a entender que es algo entrenado, como el movimiento de un ejército. Así como la alabanza también es espontánea, pero los hermanos han estudiado. No, es que tiene que ser alabanza por el Espíritu, hermano. Así, venga usted pues que cuando toca la puerta se desafina y venga a probar con esto, a ver cómo nos va mal. La gente tuvo que haber ensayado, tuvo que haber cuál es do, re, mi, fa, sol, ha sido. Si la solfa se me enredó. Entonces, el camino del entendimiento. Entonces, hermano, yo llego al discipulado, me dan un tema para dar, y no hay mejor manera de aprender que enseñar. No hay mejor manera. Si yo le pongo a usted un tema ahorita, para que lo dé mañana en el discipulado de matrimonios, y usted, hermano, toda la noche pasa, ahí sí toda la noche sin parar, hermano. Llega a su trabajo puro tecolote, hermano, y tomando café con Coca-Cola, hasta que viene el día, y ya en la noche del día, ya después que le tocó, ya se va a fondear, pero aprendió muchísimo más que si se hubiera sentado a oír. Entonces, ¿sabe qué me pasó? Me quitaron el sudario. Usted sabe que Lázaro fue resucitado, pero salió con el sudario y amarrado. Y el Señor dijo que los discípulos lo tenían que desatar, quitarle todas esas cosas. Y entonces hay cosas que le amarran el entendimiento a uno, y cuando uno empieza a enseñar, poco a poco es desatado, y entonces viene el entendimiento. Viene el entendimiento. Y entonces cuando uno ya enseñó porque aprendió, es un círculo virtuoso, enseña, aprende, enseña. Híjole, es impresionante. Entonces es más difícil que uno se desvíe. Quiero decirle una cosa más. Bueno, quiero decirle un montón de cosas, pero déjeme esta, mire pues. Nosotros estamos en un movimiento de Dios. Perdón, no, como que no oí. Vamos a ver. Voy otra vez. Nosotros estamos en un movimiento de Dios. Aleluya. Que se distingue por la enseñanza. No digo que no se distinga por su alabanza, no digo que no hayan milagros,
No, no, pero como que hay un poco más de énfasis al asunto de la enseñanza. Y la